Bueno, bien, sí, ahora tenemos entonces a Guillermo Fanego. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una aclaración a la gente porque cuando salí al aire quedé patinando realmente. Dije la sigla, pero así que presidente de... La Asociación de Abogados Defensores de Derechos Latinoamericanos. Ajá, Un nombre rimbombante y medio sí. extenso porque entendemos que aquellas personas que están injustamente privadas de libertad en estas causas mal denominadas de lesa humanidad somos defensores de derechos humanos y tratar de recuperar un nombre que se lo apropiaron los exterroristas como víctimas de una guerra que se ha vivido en el país y que la pretenden ocultar a través de la violación a los derechos humanos tal cual sostienen ellos. Bien, Guillermo, ¿cómo es posible que en un país donde aparentemente nos consideramos los campeones de los derechos humanos, se violen justamente los derechos humanos? Bueno, acá hay una clara situación que comienza en el año 2003 por necesidades políticas del gobierno del matrimonio Kirchner, Ujú. que resucitaron causas que ya habían tenido sentencias por parte de la Corte Suprema de Justicia y inventaron una doctrina basándose en argumentos sobre todo de el doctor Zaffaroni, Ujú. que es un gran trasvestido. Digo trasvestido porque en algún momento escribe una cosa, luego la borra con el codo y vuelve a sostener lo contrario. Sí. Y el otro gran ideólogo de todo esto es el doctor Lorenzetti, el actual presidente de la Corte Suprema. Ajá. A partir de ahí comenzaron un relato que no tiene ni consistencia desde los hechos y a su vez tampoco tiene consistencia jurídica. Digo todo esto porque inventaron, por ejemplo, la aplicación de la Convención de Imprescriptibilidad que se firmó en el año 1968 y dicho sea de paso es una de las convenciones que menos estados las han ratificado. Y esa convención, de acuerdo a Naciones Unidas, entró en rigor para nuestro país el día 23 de noviembre del año 2003 y la aplican en forma retroactiva. De esta manera, violan y destruyen la Constitución Nacional, sobre todo el artículo 18 de la Constitución, donde nadie puede ser juzgado sin una ley previa a los hechos. Y acá han derogado, por doctrina de la Corte, han derogado este principio tan caro a nuestra legislación, que es la irretroactividad de la ley penal y el beneficio de los hechos ser entendidos en favor del imputado. En estas causas ocurre todo lo contrario. Aquello que los terroristas no pudieron por las armas en los años 70, lo lograron a través de la inserción en el Poder Judicial con la presencia del presidente Kirchner y coparon lo que es la justicia. A partir de este invento doctrinario que hicieron en tres causas que son fundamentales, Simón, Maceo y Laris Iriondo, Ujú. inventaron toda esta doctrina de considerar que desde siempre eran normas vigentes las normas llamadas de jus cogens, las normas que reprimen los delitos de lesa humanidad. Pero fíjese qué particularidad, porque la primer legislación que hay sobre los delitos de lesa humanidad la tenemos en el Tratado de Nuremberg, Ujú. que expresamente dice que se aplica a los criminales de guerra nazi. Y esa convención del 8 de agosto de 1945 fue aprobada por nuestro país. Luego de esa convención hay una ley, la llamada Ley 10, que tipifica los delitos de lesa humanidad
pero que fue firmada nada más que por 4 naciones vencedoras para juzgar a los crímenes de los nazis. Y se extiende a los criminales de guerra de Japón, pero nada más. Cuando en el año 66 están viendo algunos países que se están prescribiendo las causas para juzgar a los criminales nazis, convocan para analizar esta Convención de Crímenes de Guerra, que hace referencia justamente al Acuerdo de Nuremberg, es decir, para juzgar a los criminales de guerra nazi exclusivamente. Bien, nuestro país jamás adhirió a esa convención hasta que recién fue aprobada en el año 2003 por parte del gobierno de Néstor Kirchner. Y la aplican en forma retroactiva. Eso sirvió para reabrir todas las causas, manejadas pura y exclusivamente por un interés ideológico y un interés económico por parte de aquellos que en la década del 60 fueron terroristas y luego fueron beneficiados por todas las leyes de reparación y de indemnizaciones que han cobrado. Y este es el cuento de nunca acabar. Y le digo, ¿por qué es el cuento de nunca acabar? Porque fíjese que después de 40 años todavía siguen apareciendo supuestas víctimas para seguir cobrando. Recién estaba leyendo una declaración de una testigo que el día jueves de la semana pasada fue a prestar declaración en el juzgado 12, Secretaría 23, en la causa ESMA, en el cual se considera víctima y hace toda una descripción. Y le cuento que a ese momento tenía 2 años de edad. 2 años de edad y se acuerda. Y se acuerda. Se acuerda de la gente que iba a la casa, alto, rubio, señores serios, y toda una terminología que evidentemente está armada en un relato que le hicieron leer. Está bien, yo le entiendo en el sentido de que hace esas declaraciones, va a la Secretaría de Derechos Humanos y cobra. Claro, todo es plata. Todo es plata. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos en la justicia? Nosotros advertimos que tenemos 3 tipos de código penal. Uno para el delincuente común, otro código aplicado a los políticos y un tercer código a los imputados en causas de lesa humanidad, a quienes se les niega absolutamente todo y se cometen las mayores atrocidades y barbaridades que a uno se le puede imaginar. Yo le podría decir de infinidad de hechos que son realmente asombrosos. Por ejemplo, que en Rosario condenaron a un suboficial, músico, integrante de una banda, que el tipo no pasó ni por la puerta de ninguna unidad que en ese momento estuviera destacado en la lucha contra la subversión. Sí. Le puedo nombrar el caso de un cabo primero de la provincia de Buenos Aires, Palpuó, así medio afrancesado, sí, que este hombre prestaba servicio a una persona que no tenía ni 6º grado, prestaba servicios en una comisaría en la provincia de Buenos Aires, y todos los que pasaron por ahí dijeron que él era el mejor guardia, que cuando él estaba de guardia se preocupaba por la atención de los que estaban en los calabozos, sin saber que eran esos terroristas, punguistas, quinieleros, lo que fuera. Sí. Sin embargo, lo condenaron a prisión perpetua. ¿Sabe por qué? Por no haber ido a denunciar lo que estaba sucediendo. Ahora, dígame una cosa, una pregunta retórica. ¿A quién iba a ir a denunciar? Sí. ¿A dónde iba a denunciar? Sí. En un gobierno militar donde estaban suspendidas las garantías constitucionales por el estado de sitio que había decretado. Estaban viviendo una guerra.
Pero en ese caso, digo, ¿no? Un cabo primero, ¿no tenía más facultad de hacer denuncias que yo creo que está ya enterado Zaffaroni, que era juez del proceso? Bueno, Zaffaroni, fíjate qué cosa tan particular, algo que tiene la gente que lo desconoce, en general se desconoce. Uh-huh. El señor Zaffaroni fue juez federal en el año 74-75, designado a propuesta de Lota Rega, Uh-huh. porque estaba bastante vinculado a la AAA y a los sectores relacionados con los Rega. Uh-huh. Luego renuncia o no, lo sacan y lo designan juez de sentencia durante el proceso. Uh-huh. Y sin embargo, este señor que rechazó 98 habeas corpus, inclusive uno de estos habeas corpus, la Corte Suprema le llamó la atención porque no había investigado nada, sin embargo, anda feliz y contento. Sin embargo, a 3 ex integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de Mendoza los condenaron por no haber hecho las denuncias correspondientes, con mucho menos casos de los que pasó por la mano de Zaffaroni. Sí, por eso llama la atención todas estas cosas, ¿no? Porque incluso si vamos a hablar de grados, por ejemplo, en esa época Balsa era teniente coronel, creo, ¿no? Y tuvo algo de responsabilidad en algún lado, pero tampoco lo tocan. Mire, respecto del teniente general Balsa, la semana pasada se formuló una denuncia en Corrientes, porque él estaba como jefe de una unidad militar que tenía el control de un lugar de detención de terroristas. Sí. Sin embargo, están procesados, subordinados de él, y a él jamás lo llamaron a prestar declaración. Por ese motivo, la semana pasada, un colega formuló una denuncia penal contra él pidiendo que se lo investigue. Sí, por lo menos, ¿no? Ahora, por mucho menos de esas cosas hay mucha gente de muy pocos grados presos. Mire, le voy a contar otro caso que a mí me dejó realmente de una sola pieza. Un oficial ayudante recién egresado de la Escuela de Policía de Jujuy estaba en el comando radioeléctrico. Ese día estaba con un patrullero recorriendo la ciudad de Jujuy. Lo llaman del comando para trasladar a una unidad carcelaria. Es común, normal, que el oficial tiene que saber qué es la causa, por qué lo imputan, por qué está privado de libertad. Simplemente trasladarlo. Bueno, él lo lleva a la unidad. Cuando llega a la unidad, ingresa el ido fulano de tal, lo trae el oficial ayudante fulanito. Por ese hecho le decretaron la prisión perpetua. ¿Por ese hecho? Exactamente, que podría haber sido un terrorista, un quinelero, un abusador, un ladrón, lo que sea, porque este hombre no tenía por qué saber cuál era el motivo. Sin embargo, le aplicaron perpetua porque este detenido después desapareció. Y él no tenía el control ni el dominio del hecho por el cual después esta persona, a ver qué pasó, si no sabemos en todas las causas del país. Es vergonzoso porque no existe justicia y los jueces son lo más corrupto y lo más lejano que hay a ser un juez. Tenemos el caso la semana pasada dieron los fundamentos de la causa EMA. En esa causa tomaron un parámetro. Dijeron, el año 76 a el año 79, en que llegó la Comisión de Derechos Humanos, todo el mundo perpetua. De ahí en adelante, penas menores. De todo lo que las partes hemos probado, no tomaron absolutamente nada.
y hubo gente que no pasó ni por la puerta de la Escuela de Mecánica de la Armada, sino simplemente que las pruebas que ofrecieron los imputados no fueron valoradas, no se tomaron en cuenta, no se hizo absolutamente nada. Ahora, esta es la justicia que nos dio el gobierno y que sigue con este gobierno exactamente igual. Pero todo esto, ¿no? A través en la parte internacional, nadie se preocupa por estos hechos porque realmente lo han dejado solo a esta gente, ¿no? Mire, yo creo que estas organizaciones que responden a movimientos políticos nacionales tienen grandes subsidios de distintos lugares. A veces que, por ejemplo, la Madre de Plaza de Mayo recibía un subsidio de, no sé, miles de euros, hasta que años competidos de la Universidad de las Madres y demás. Sí. Pero es así como 100.000 euros por mes, de un solo lugar, pero reciben de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Hay numerosas funciones en Estados Unidos que subvencionan a estos grupos. Ajá. Entonces, tienen una gran capacidad económica y un gran lobby armado internacionalmente por los mismos intereses que, caso concreto, lo vemos en lo que es el foro Brasilia, formado por Lula, que reúne a representantes de los partidos de izquierda de toda América, Sí. subvencionada en parte por Cuba con el dinero que había quedado en Montoneros. Claro. Eran representantes de los separatistas catalanes, estaba la ETA, todos los movimientos terroristas de América y movimientos terroristas del mundo entero. Entonces, tienen una gran capacidad de lobby y de comprar voluntades que nosotros defendemos no la tienen. Sin embargo, a pesar de todo eso y con el esfuerzo que estamos poniendo, los demás el ministro de la Corte. Hola. ¿Sí? Sí, se entrecorta, Guillermo. Espere. Mientras que el presidente de la Corte el día martes estaba inaugurando el año judicial, sí. Nosotros estábamos iniciándole un pedido de juicio político, Ajá. en el cual denunciamos todas estas irregularidades desde el punto de vista estrictamente técnico, de cómo destruyeron la Constitución y cómo han mentido a todos los habitantes y cómo se sigue sosteniendo esta mentira. Esta denuncia, que muy pocos medios la han levantado, sí. porque evidentemente nosotros, si bien la hemos llevado por todas partes, no ha tenido repercusión porque está instalado un relato. Optamos por mandársela a todas las embajadas que tienen representación diplomática en nuestro país. Y esta idea es llevarla a los foros internacionales, para que se haga ver que en la Argentina no hay seguridad jurídica, que este es el gran tema que exigen el mundo entero de que haya seguridad jurídica. Fíjese hasta qué punto la confusión que han sembrado, que en el mundo durante mucho tiempo pensaron que los militares argentinos eran terroristas, cuando en realidad lo único que hicieron fue defender a la sociedad del terrorismo internacional que era fomentado por la Unión Soviética y en nuestro continente por Cuba. Sí. Así que esta es la situación en la que nos encontramos, que ha llegado al descaro tal de ocultar y de silenciar a aquellas víctimas inocentes, esos soldados que dieron la vida en defensa de las unidades militares cuando fueron atacados por los terroristas y que nadie los reconoce. Sí.
No hay un solo nombre de ellos en el monumento a la memoria. No hay un solo nombre ahora. Está lleno de nombres de terroristas debidamente comprobados y de personas que aparecieron como desaparecidos y que luego misteriosamente aparecieron en alguna parte. Sí. Esta es la situación grave que se vive en nuestro país. Ahora, ahí hay una gran complicidad de parte de los medios de prensa también y del sector político, ¿no? No le quepa la menor duda. Uh-huh. Lo que pasa es que para los políticos, ¿qué es lo único que les interesa? Los votos. Sí, verdad. Entonces, ¿para qué van a molestarse en hacer algo que no les trae votos? Claro, obvio. Y en cambio, la izquierda, si bien no tiene votos, sí tiene un gran poder de movilización y de hacerse sentir que realmente causa espanto. Sí, verdad. Cuando fue el famoso fallo del 2x1 del año pasado, inmediatamente se movilizaron, hicieron manifestaciones. Sin embargo, las encuestas nos dicen que el 60 y pico, casi 70% de la población no quiere seguir adelante con estos temas de los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Y más de la mitad pide que sean juzgados también los terroristas. Sí, eso es verdad también, ¿no? Cosa que no hemos hasta ahora logrado. No, es muy difícil, ¿no? Mire, lo que pasa es que hicieron una interpretación diciendo que el terrorismo no es delito de lesa humanidad. Sí. Porque eran población civil que cometió delitos. Sin embargo, fíjese que, por ejemplo, a integrantes del CNU, de la Confederación Nacional Universitaria, que no eran integrantes del Estado, los han juzgado y han condenado a algunos de ellos, ajá, inventando que hubieran participado, que tenían alguna vinculación con el Estado, sin probarlo. Nada más que porque alguien lo dijo. Sí, como siempre. Exactamente. Y los políticos son grandes responsables de todo esto que está sucediendo, porque ninguno de ellos salió a levantar la voz diciendo, por ejemplo, que el operativo Independencia del año 75 fue ordenado por un gobierno constitucional, en cumplimiento de normas de gobiernos constitucionales. Sin embargo están siendo juzgados, han sido condenados y siguen los juicios con ese tema. Sí. No, realmente, mire, lo que uno ve en todos los juicios, en todo el país, de norte a sur, de este a oeste, es realmente vergonzoso. Vergonzoso porque no se respeta ninguna garantía. Uno puede ir como defensor, demostrar absolutamente todo, y sin embargo no escuchan una sola queja que pueda hacer la defensa. Por supuesto, en todo juicio siempre algunos dejan absuelto. Pero esto es para cumplir y demostrar en el mundo que son juicios que respetan las garantías. Es una mentira, es parte de la farsa. Parte de la farsa. Claro, ese es el tema, ¿no? Pero qué difícil. De todas maneras, ustedes siguen luchando. El otro día estábamos viendo en un debate allí de Victoria Villarroel y uno del FIP, ¿no? Sí. Donde él dice, depende quién ponga la bomba, pero además justificaba la bomba puesta en la Policía Federal. Exactamente. Y nadie dijo nada, ¿eh? No, por supuesto. Ellos tienen la impunidad para decir cualquier cosa. Es terrible. Sin embargo, fíjese que del otro lado nada se justifica. Han llegado incluso a condenar por homicidio. Cuando van a detener a una persona, se tomó la pastilla de cianuro por su propia voluntad. Trataron de salvarla y se murió por la pastilla. Sin embargo,
los condenaron por homicidio, porque el juez interpretó que si no hubieran ido a buscarla, no se hubiera tomado la pastilla. ¿Y qué tenían que hacer en ese caso? Por eso, el otro día algo que es inconcebible. Bueno, el otro día haciéndole un reportaje a la hija de un detenido, me comentaba que el padre era chofer de un policía, ¿no? Y está en la guardia que entró a las 19:45, pero hubo un enfrentamiento previo de montoneros con la policía y el ejército, que terminó a las 18 horas más o menos, ¿no? Donde después el juez parece que falla en contra de esta gente que luchó, porque dice que los montoneros no tenían armas, pero estuvieron como 5 horas luchando, ¿no? Bueno, uno no sabe quién tiraba, y este muchacho no estaba en ese tiroteo. Sin embargo, el hombre está preso porque dicen que, bueno, pensaba un hombre que pensaba con él, algo por el estilo, y este hombre está preso. Sí, es asombroso. Mire, lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el caso Kurlat. Sí. Kurlat era el jefe de la columna norte de montoneros. Cuando Galimberti se escapa, se van, en el año 76 se van afuera. En el mes de enero del 77 hubo un enfrentamiento que duró horas con Kurlat, donde pierde la vida. Sin embargo, los condenaron por homicidio, cuando en realidad las Fuerzas Armadas fueron a intervenir en su función policial a reprimir a delincuentes terroristas, que era lo que la ley demarcaba, lo que el Código Penal establecía. Pero pero es increíble que tampoco afuera se enteren, ¿no? Mire, es increíble porque la verdad es poca la prensa que podemos tener. Y toda esta gente, muchos no se olvide que viven en el exterior, que se han reubicado en el exterior, y gozan de la protección de los países que le dieron acogida, por propios intereses políticos de ellos. Sí, por supuesto. El caso, por ejemplo, de Francia. Francia fue uno de los países que levantó la bandera del castigo a los militares argentinos. Sin embargo, con sus militares, en el caso de Argelia, no los condenaron. Exacto, ¿no? Además, si nos ponemos a analizar, Francia con Argentina en la época del gobierno cívico-militar tenía, como se dice, buenas ondas, ¿no? Porque hasta nos vendían armas. Obviamente. O sea, pareciera ser que se plegó a los ingleses más que nada, ¿no? Después de la guerra de Malvinas. Sí, pero lo que pasa es que siempre estos países tienen una cara de hipocresía que es asombrosa. Sí. Tienen una doble moral. Para adentro y para ellos son una cosa, para afuera son otra. Entonces, el gobierno francés fue el que envió a sus asesores militares para instruir en la lucha contra el terrorismo, allá en el año 74. Fue una decisión del gobierno. Sin embargo, el resultado que tuvieron estas enseñanzas lo condenan, pero a sus militares no los condenan y los premian. Y los premian, sí. Es la doble moral internacional, que esto también lo vemos dentro de nuestro país. Sí, no, por supuesto, sí, exacto. Lo mismo que la doble moral de la Iglesia. Exacto. Que también es vergonzoso la función de la Iglesia cuando muchos de sus sacerdotes fueron los instigadores de la lucha armada. Sí. El caso de Adur, que estando en Cuba refugiado, le pidió al Vaticano ser designado capellán del ejército montonero. Pero la Iglesia de eso no dice ni media palabra. Como tampoco se llama silencio, cuando escondían las armas dentro de las iglesias. Sí. Y hoy vemos que la Iglesia lo único que hace es pedir que digan la verdad, que pidan perdón. Los que tienen que decir la verdad son ellos también, ¿no? Exactamente. Son y pedir los primeros perdón. que tendrían que pedir perdón a la sociedad
por haberle infectado la cabeza en la década del 60 a todos los que después estuvieron en Montoneros. Claro. Hubo un famoso sacerdote que era el confesor en el Liceo Militar Espejo, en Córdoba, que fue el inspirador de muchos guerrilleros de Montoneros que actuaron en Córdoba, Sí. y de dirigentes de primera línea de Montoneros. Entonces, ¿dónde estamos parados? Claro. A lo único que se le pide que pidan perdón es a las Fuerzas Armadas o a los Sí. integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero esto tiene un doble propósito, porque fíjese que le dicen, por un lado, pidan perdón, pero las organizaciones que están integradas por exterroristas dicen: nosotros no nos reconciliamos, no perdonamos, no hacemos nada. Claro, si se la llevaron de arriba, Sí. cometieron delitos, encima fueron resarcidos, siguen siendo considerados víctimas, pobrecitos que no hay que decirle ni media palabra, y sin embargo son los que exigen, señalando con el dedo la moral. Sí. Es el mundo al revés, como quien diríamos, ¿no? Además, vamos a ver, había un gobierno militar, ¿no es cierto? Cívico-militar, como quieramos llamarlo, generales, Sí. perfecto. Ahora digo yo, el resto de la tropa, ¿no? Un subteniente, un cabo, un agente, qué sé, un gendarme, por así decirlo. ¿Qué hacían? Iban y peleaban, iban al frente y los mataban también, como, ¿no es cierto? Tal cual. Y entonces involucrarlo todo en esto, qué difícil de entenderlo, ¿no? Cuando yo creo, sí, porque yo ya no sé qué creer, ¿no? Que Firmenich es mucho más responsable que un agente de policía, por más que sea del Estado la gente, ¿no? Porque si vamos a preocuparnos por el tema del Estado, que los empleados, también los empleados de Estado como Zaffaroni o tantos otros, también eran responsables de lo que estaba pasando. Y a Pero ellos por supuesto. no le cabe la justicia. Y todas estas mangas de hipócritas que hablan, incluso políticos, que cuando van a votar una ley, votan en bloque porque le corresponde por su partido, ¿no es cierto? Y después juzgar a muchachos de 18, 20 años en ese momento, que no tenían capacidad de mando para nada, si eran unos pobres muchachos, y además estaban convencidos de muchas cosas que peleaban, lo hacían también por la patria, era contra un ataque también desde afuera, porque los montoneros y ellos tenían sus apoyos, ¿no es cierto? Tal cual. Pero Y aparte, mire, desde el punto de vista legal, sí, en ese momento el Código de Justicia Militar autorizaba a aquel que daba una orden delante de la tropa, si un subordinado no la quería cumplir, debía reiterársela, y si seguía sin cumplirla, podía ser ejecutado en el acto, claro. porque estábamos en tiempo de guerra. Y sí, Entonces, ese oficial subalterno, ese suboficial, el agente de policía, ¿qué capacidad tenían para rechazar una orden que no les gustara? Ninguna. exacto. ¿A dónde iban a quejarse? ¿A un juez que miraban para otro lado, un habeas corpus? Sí, No sí, podían. exacto. No, estaban imposibilitados. Y mire, hagamos este parangón. Yo hace poco a un juez, charlando de Sí. esta causa, me dice: y doctor, yo comparto todo lo que usted dice, pero ¿qué quiere que haga? Si la Corte ya dispuso esto. Entonces, fíjese cómo en la justicia sostienen el cumplimiento de la orden de vida. Exacto. En época de democracia, de constitucionalidad, donde el juez tiene la libertad de decir: no, yo considero que lo que dijo la Corte está equivocada, y dar sus propios fundamentos. Claro, sí. Y sin embargo no lo hacen porque cumplen la orden del superior. En las Fuerzas Armadas, donde eso es mucho más estricto, ¿cómo podían hacer para no cumplir una orden? Por un lado. Y por otro lado, aquel que ejecuta, pero que recibe una orden del superior, resulta que tiene la misma pena el soldado que el general.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo el caso que algún general, como hoy nombré, ¿no? No Muy tiene pena, terrible. ¿eh? Sí, sí, tal cual. No El tiene pena, general Balsa. y hay otros que, Y unos cuantos más. sí, sí, unos cuantos más, ¿no? Y unos cuantos más. Pero bueno, también vemos a este general que cuando llega el 24 de marzo habla bastante. Y el 2 de abril también, ¿no? Sí, sí, ya lo Lamentablemente. creo. Bueno, pero fíjese la repulsa que tuvo el día que Sí, asumió el nuevo jefe del Estado Mayor. sí, La gente que estaba ahí le dijeron de todo, lo insultaron de arriba abajo, pero bueno, ¿qué problema se hace? sí, no, por Ya supuesto. enriqueció, fue embajador, Sí, designado para todas partes y socio de un personaje nefasto que se llama Juan Méndez. sí, Juan Méndez es una persona poco conocida por el nombre, pero fue un terrorista que en el año 75 le dieron la opción para irse del país, 75-76. De ahí se fue a Europa. Encontró refugio en Naciones Unidas ujú, y desde ahí comenzó a armar toda la política de derechos humanos que hoy está vigente. Empezó a armar lo que se ha dado en llamar la justicia transicional, que es, se supone, un mecanismo para aplicar en aquellos países que han sufrido un conflicto como el nuestro, para tratar de aplicar la justicia equitativa para todos y sobre todo buscar las pautas de paz. En los protocolos de Ginebra, aquel que trata de los conflictos armados no internacionales, es decir, las guerras internas, ujú, establece que el objetivo fundamental es buscar una amnistía lo más amplia y posible. sí, Y sin embargo, estos señores, en el caso de Argentina, niegan la amnistía, niegan la paz, sí, basándose en que eh, en supuestas responsabilidades que podría incurrir el gobierno argentino, asumidas en compromisos internacionales. Ahora sí, bien, todos estos compromisos son posteriores, son compromisos de la década del 80, del 90, del 2000, sí, que no pueden ser aplicados en forma retroactiva. Tenemos el caso de los crímenes llamados crímenes de guerra. sí, Pero por otro lado hay convenios internacionales, como por ejemplo el del apartheid, que se dictó exclusivamente para Sudáfrica. sí. ¿Qué hizo Mandela cuando asume el gobierno? Trató de buscar la amnistía más amplia posible para incorporar a todos y hacer una nación unida, cosa que acá seguimos hablando de la grieta, de la fractura, del enfrentamiento, y Ujú, la base fundamental de este enfrentamiento lo tenemos en la década del 70, que todavía no lo hemos zanjado sí. y vamos a seguir y cada vez se profundiza más. Claro, pero acá más que ideología, me parece a mí, mi humilde opinión es que hay mucha plata en el medio, Pero muchísima, no muchísima le plata. quepa la menor duda. Mire, nosotros estimamos, haciendo un cálculo porque no contamos con toda la documentación, que se han gastado en el país alrededor de 20.000 millones de dólares en estos juicios, desde el año 2005 ¿Cuánto? a la 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Saque la cuenta cuántos hospitales, escuelas, caminos, cuánto se podría haber hecho en beneficio de la sociedad. Y lamentablemente todavía esto sigue, porque es como el reloj del taxi, bajaron la banderita y siguen facturando todos los meses, Claro. porque se mantienen organizaciones, cantidad increíble de organizaciones de la sociedad civil, pero también de dependencias del Estado, Ujú, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene una cantidad increíble de gente trabajando en estas causas, en las que se presentan como querellantes, cuando en realidad eso, si aplicamos la Constitución,
están violando la Constitución, porque es una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en las causas judiciales. Sí, pero qué increíble, ¿no? Qué increíble porque parece que no, pero está saliendo un poco, ¿no? A relucir todo esto, despacito, despacito. Yo creo que lamentablemente, bueno, hay mucha gente presa y muchos morirán en cárcel, ¿no? Mire, mucha gente presa, mucha gente que tendría que haber estado por lo menos con una prisión domiciliaria, Claro. mucha gente que fue condenada sin ningún tipo de prueba, Ujú. absolutamente de nada, y realmente una situación de injusticia. Y esto yo creo que puede revertirse fácilmente si se logra que, por ejemplo, en la causa Larrabure, Ujú. consideren que los delitos de los terroristas también son delitos de lesa humanidad. Y el día que empiecen a llamarlos a prestar declaración indagatoria, ese día pierda cuidado que van a buscar cómo solucionarlo en forma inmediata. Pienso que sí, ¿no? ¿Qué hay de cierto de estos que podría, hay una posibilidad de que 1.500 presos quedarían libres? El, ¿O prisión? el tema es el siguiente. Sí. En el servicio penitenciario tienen un gravísimo problema Ujú. porque son todos gerontes. No tienen la capacidad para atender gente con esa edad, no está preparado. Porque fíjese que el promedio de la gente que está privada de libertad, de delitos comunes, ronda en los 38 o 40 años, Sí. por un lado. Por otro lado, es una población, sobre todo de niveles muy bajos, donde la demanda de asistencia médica es baja. Sin embargo, esta gente, los defendidos nuestros, Sí. es toda gente geronte, acostumbrada a cuidar su salud, que tiene una gran demanda y que aparte, al considerar que no son delincuentes, tienen una afectación psicológica muchísimo más grande que aquel que comete un delito. Claro. Porque el que comete un delito siempre va a decirle al juez, no, yo soy inocente, pero interiormente sabe que metió la pata. Sí, 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 sí. Esta gente se considera a todos inocentes, porque lo único que hicieron en su vida fue cumplir con las obligaciones que le impuso el Estado, Claro. porque el mismo Estado los manda a combatir y el mismo Estado los mete presos porque combaten. Entonces es realmente algo kafkiano. Sí, 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 sí. No tienen capacidad para atenderlos. En muchas unidades están los tipos, sobre todo los médicos, desesperados porque saben que en cualquier momento alguien se les muere. Mire, el año pasado hubo un caso de un señor Gigli, que era suboficial de la policía de la provincia. Tuvo un infarto a las Sí. 8 de la mañana en la unidad 31, en Ezeiza. Una hora y media más tarde lo llevaron al hospital de Ornequian, de ahí de Sí. Ezeiza, que no tiene cardiología. Una persona que era obesa, pesaba como 120 kilos, estuvo hasta el día siguiente sin atención médica en una camilla donde le colgaba el cuerpo. ¿Vio esas camillas de transporte que son angostitas? Sí. Bueno, más de 24 horas, un día y medio, en una guardia sin atención médica porque no tienen cardiología. Ujú. Terminó muriéndose. ¿Y los derechos Entonces, humanos? ahí está el gran problema. Este informe que saca el Ministerio de Justicia es una sugerencia a los jueces para que empiecen a liberar plazas, porque saben que esta gente van a su casa, no van a hacer, no se van a escapar, Pero no lógico, van a ¿no? cometer delito, no es gente peligrosa, entonces está sugiriendo. Ahora, los tribunales son bastante duros de aceptarlo. Yo tengo casos de personas de 72 años, 73 años, que no tienen ninguna enfermedad terminal y no quieren saber nada de darles el arresto domiciliario. Claro. Ahora, a ver, mirándolo de otro sector, ¿no? Una persona va, ahora viola, mata a una criatura,
¿cuántos años le dan? 10, 12, 15, 20 años, pero por ahí los sueltan antes, ¿no? Y mi pregunta es, una persona que estuvo en la década de 70 en la lucha, que luego siguieron perteneciendo a la fuerza hasta el 2003 fue que empezaron todo esto, ¿no es cierto? Que Exacto. ya estaban insertados en la sociedad, si cometieron algún delito ya estaban insertados. Son mucho menos peligrosos que esos personajes que los propios jueces luego dejan libre. Pero por supuesto, Porque es se... gente ¿eh? que no necesita ser resocializada, Exacto. porque jamás cometieron un delito. Primero uno es eso, ¿no? Y después si cometieron un delito 40 años después, digo, si a mí me dan a elegir, bueno, tenés que llevarte un represor, un guerrillero, o uno de estos que violan, matan y los sueltan a los 15 años, y bueno, yo prefiero estos que no matan a nadie, que se terminó la batalla, mal o bien, pero bueno, Eh, hicieron su trabajo y no, y siguieron y se insertaron en la sociedad. Exactamente. Lo que pasa es que para el delincuente común hay un código que tiene garantías. Claro, Para los acusados de lesa humanidad no existe ninguna garantía y ningún derecho. pero la otra vez cuando sacaron que la ley del 2 por 1 que salieron todos a la calle y todos los diputados votaron, yo me preguntaba, ¿no? Mientras nos mataban, ¿no? A nosotros, los delincuentes, y los soltaban a los 4 o 5 años, volvían a matar, estos tipos que se reunieron en el Congreso y todas estas mangas que salían a hacer marcha, nunca se preocuparon. Ah, no, jamás. Nunca se Eh, preocuparon. Y a mí un represor o un... Bueno, los represores no fueron presos. Y lo veo por sí, la calle, no te va ni a asaltar ni a matar. Me pero parece... por supuesto. Entonces, sin embargo, esta gente se preocupó, pero no se preocupaba antes de salvarnos de todos estos que soltaban y al otro día volvían a matar, ¿no? Bueno, usted tocó un tema que es fenomenal. Sí. Tenemos en la justicia federal Ujú. la Comisión de Seguimiento de la Actividad Carcelaria, Sí. en el cual están representantes de todas las cámaras penales, de la Procuración Penitenciaria, Defensoría Oficial, Ministerio Público Fiscal y, aunque le parezca mentira, del CELS, que es el mayor defensor de las condiciones en que se encuentran las cárceles. Sin embargo, en las causas de lesa humanidad es el primero que se preocupa en negarse y oponerse a que le den el arresto domiciliario a alguno, Claro. o que le den la libertad condicional, o en el Ujú. caso de Checolás, fíjese, Sí. todos las pamplinadas que hicieron. Allí no está en Berbinsky. Exactamente. Ahora, ¿cómo puede una persona que fue guerrillera, bueno, no sabemos para dónde fue, no para dónde pateaba, pero vamos a ponerle que era guerrillera, porque, Sí. a ver, estar en ese lugar que, aunque sea buena persona, por así decirlo, quizás dentro suyo tenga un odio sobre aquellos que fueron sus enemigos? Sí, es un odio. Bueno, lo que pasa es que este señor Berbisky Mm, es agente de servicios internacionales, claro. muy ligado al Partido Demócrata Norteamericano, a varias organizaciones norteamericanas que lo subvencionan, tanto a él como, por ejemplo, al equipo argentino de antropología forense, que dicho sea de paso, nosotros hemos hecho una denuncia contra ellos Ujú. por la adulteración y la falsedad de las pruebas en el famoso caso de las monjas francesas, Ajá. donde dicen que encontraron 5 cuerpos que no encontraron, donde Ajá. dice que reconocieron 5 cuerpos que no existen, Apa. y no sabemos a quiénes se enterraron en la iglesia de la Santa Cruz. Pero eso es grave. Es gravísimo, gravísimo. Hice la denuncia penal, pero le puedo asegurar que totalmente demostrado la falsedad que hicieron, Sí. a espaldas de la defensa, porque ni siquiera convocaron en aquel momento a la defensa para que controle las pruebas, y sin embargo con esas pruebas condenaron en la causa ESMA anterior, en esta volvieron a condenar, y donde si tuviéramos un juez
honesto, Sí. los jueces de la Cámara de Apelaciones, de la Cámara Federal de Apelaciones, tienen que estar presos. Epa. Sí, 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 y se lo digo y espero que nos escuchen todos porque me hago responsable de lo que digo. Yo le puedo asegurar, mire, si usted después me manda el correo, Sí, cómo le no. voy a hacer llegar la denuncia que les presenté, totalmente documentado, que es falso lo que han dicho. Mire, para que tenga una idea, Sí, resulta que el 20 de diciembre del año 1977, aparece un cuerpo en la playa. sí. Al día siguiente aparece otro. Ajá. Bueno, de uno de estos cuerpos, después dicen que perteneció, en el año 2005, dicen que perteneció a Guad. Cuando le habían hecho la pericia, la autopsia en el año 77, el médico que ve el cuerpo, Sí. dice que se trata del cuerpo de un hombre. Y en la foto aparece el media cabeza porque toda la parte, póngale, de las orejas hacia adelante, no existía. Ujú. Cuando hacen la pericia en el año 2006, hay una foto que saca el cuerpo médico forense del cráneo completo. Mire, yo he escuchado que a los muertos les Sí. crecen las uñas y los pelos, pero jamás que se reconstituyan los huesos. Sí. Pero, eh, bueno, tiene tanta impunidad que no les Tanta importa. impunidad. Y lo peor de todo, que los jueces, viendo todo esto, Sí, siguieron condenando exactamente igual. Falsificaron planillas de huellas dactilares, sí, hicieron análisis de sangre de no sabemos quién, sí. sin control y sin resguardo de la cadena de seguridad que tiene que tenerse. Y no solamente lo hicieron en el caso de las monjas, sino también en el caso de llamado Margarita Belén. Sí. Realmente, y una impunidad total y absoluta. Un equipo de gente que fue echado de México por haber mentido en las pericias que hicieron. Qué bárbaro. Cuando fue la llamada masacre del Basural, Ajá. fueron a reconocer cadáveres, sacaron un informe que iba en contra de la Fiscalía, de lo que había determinado la Fiscalía de Estado mexicana. Sí. Entonces el juez llamó a peritos internacionales. Los peritos internacionales les pegaron al equipo de antropología por arriba, por abajo, para que guarde, tengan y repartan. Sí. Por la poca profesionalidad y lo poco científico de los procedimientos. Qué bárbaro. Mire, esto es asombroso. Uno lo cuenta Sí, no lo y cree. la gente le dice, no, Sí. pero vos me estás exagerando, Sí, no sí, puede sí, ser. Pero todo lo que le puedo hacer, le afirmo, está documentado. Sí, no, por supuesto. Me imagino, sí. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y en este caso, el máximo responsable sería aquí, en la justicia argentina, sería Lorenzetti, ¿no? Mire, Lorenzetti con la complicidad ahora del ministro de Justicia, Ajá, porque evidentemente hicieron un acuerdo, ajá. Lorenzetti con el ministro de Justicia, para que no le toquen el tema de derechos humanos, y él salió a hablar ahora de la política de Estado, de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Sí. Entonces, es un acuerdo. Este gobierno es la continuidad del otro en esta materia, porque no vemos absolutamente ningún cambio de nada. Ahora, este gobierno, ¿cómo lo ves? ¿Es porque le tiene terror a los derechos humanos o está igual convencido, no convencido, sino también están como los otros? Mire, ¿sabe qué pasa? Que yo creo que para este gobierno Sí. lo que menos quiere es tener conflictos. Entonces le importa poco y nada. Bueno, ¿Cuántos votos? Claro, es así.
Pero tiene tantos conflictos que uno más no le haría. Tal cual, no le haría nada, pero ¿le reporta algún beneficio? No, 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 entonces que sigan sí. como está. Claro, sí, 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 Y sí, sí. mientras tanto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires Ujú. saca que no se puede negar los 30.000 desaparecidos, sigue nombrando querellantes del Estado en las causas de lesa humanidad, Sí, sigue exactamente lo mismo, con tal de que la izquierda no le haga problemas. Y fíjese que la izquierda en la provincia de Buenos Aires no hace nada. ¿Por qué? Porque lo siguió manteniendo claro, a Cantón en la Secretaría de Derechos Humanos. claro. O sea, la política de derechos humanos sigue igual. Exactamente, Por allí un poquito disfrazada, pero sigue igual. exactamente. Ujú. No han hecho absolutamente nada. Sí, incluso en la provincia de Buenos Aires, si bien también es una, bueno, salió por ley, pero quien tiene que refrendar es la gobernadora, ¿no? Y lo aceptó. Firmó, fue Sí, con los muchachos de Malvinas, ¿no? El que se tal cual. consideraba víctima de dictadura, bueno, cobra más y tiene otros beneficios. El que se considera que fue a luchar por la patria, lo dejaron afuera. Ah, desde luego. ¿Mm? Sí, mire lo que ocurrió con los soldados del Regimiento 29, que salieron a decir varios diputados, no, los tenemos que reconocer, todavía están esperando que alguno le reconozca algo, porque siguen en la misma situación. Sí, exacto. El Regimiento 29 de Formosa. Exactamente, de Bueno, Formosa. y el que entregó el cuartel, creo que recibió una en homenaje, porque murió, ¿no? El que entregó el cuartel, no me acuerdo el apellido, se le hizo un homenaje o tiene un monumento, ¿no? O alguna Sí, placa, que sí, tiene, donde fue eh, Lorenzetti, ¿no? exactamente, y en el Monumento a la Memoria está el nombre de él, Sí, como está también el nombre del soldado Invernizzi que entregó el Regimiento de Sanidad, qué y bárbaro. como todos los soldados delincuentes que atentaron contra sus unidades entregando a los compañeros. En el caso de Hermindo Luna, que no tiene ni siquiera un monumento, no tiene, que fue, si uno se pone a analizar por allí, de la forma que actuó, me hace acordar mucho al negro Falucho, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, nadie lo reconoce, no creo que en la escuela se estudie el nombre de él. Digo de él y de los que murieron, pero me refiero, justamente él fue el que dice esta frase, acá no se rinde nadie, ¿no? Que Exactamente, nosotros la tomamos de ahí, esas palabras del programa. desde luego. Pero, y uno se pregunta, a ver, eran... a ver, esto, Guillermo, que a veces te hace ruido, ¿no? Nos bombardearon con el tema de los rubios de ojo celeste, de la gente de plata, y los pobres negritos, ¿no? Y uno se pone a analizar que en el cuartel de Formosa, como en tantos otros lados, los que cayeron fueron los morochitos muy pobres y fueron olvidados. Y los que fueron indemnizaron fueron los de clase media alta, vamos a decirle de rubio y de ojo celeste, Es tal cual, es así. y después hablan del pueblo, ¿no? Es así, Mm, son unos hipócritas, porque en el regimiento de Monte muchos de los muchachos que estaban se quedaron ahí ese fin de semana porque no tenían plata para viajar a claro, su provincia. exacto, Y sin embargo, la gente más pobre, más baja, fue la que defendió a la patria. exacto, exacto. Y muchos que están en las cárceles, en su gran parte, hoy también son pobres. Le cuesta, Por- ¿eh? Desde luego, mire, muchos de los que fueron suboficiales Sí, o agentes, este, ni siquiera tienen retiro de la policía, sí. porque no han cobrado nada. Yo tengo el caso de 3 suboficiales Ujú. de la Marina que se fueron en el año 77 de la institución y su familia vive del peculio que ellos reciben en la unidad carcelaria. Sí, Realmente una situación de una injusticia terrible. mayúscula. Sí, 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 sí. Y bueno, el pueblo no reacciona, bueno, tampoco le llega la información necesaria, ¿no? Y bombardean tanto los medios con las otras cosas que terminan creyendo el relato y no sabiendo cuál es realmente la historia. Por supuesto, es que han pintado una historia que buscaron, mire, todas las cuestiones
que puedan movilizar sentimientos. Entonces, hay un caso muy famoso, el de la diputada Donda. Sí. El tío está condenado, está siendo juzgado Sí. por la apropiación de Victoria. Uh-huh. Le voy a contar la historia. Sí, sí. Donda tenía un hermano bastante menor que él, que pertenecía a Montoneros. Sí. Sin embargo, tenían una relación extraordinaria porque lo adoraba, porque le llevaba, el que es marino, 10 años. Tienen una hija, con Hilda Pérez, que se llama... no me sale ahora el nombre. Uh-huh. No Bueno, importa. cuando desaparece el hermano, se retiran, se van a la clandestinidad. Sí. En el año 76, esta chiquita fue a parar a la casa de los padres de Hilda Pérez. Sí. Con el tiempo, esa familia se le entrega a la familia Donda. Sí. Y después termina Adolfo criándola como un hijo más. Sí. Nunca supo que su cuñada había tenido otra hija, que es Victoria. Sí. Victoria, la madre, estaba detenida a disposición de la Fuerza Aérea. Y como estaba embarazada, la llevan a tener familia, presumiblemente a la ESMA. Uh-huh. Lo único que hay es la declaración de una persona, de una mujer que dice que la vio en la ESMA. Y dice que un día fue a verla un oficial en pleno invierno de uniforme blanco. Sí. Y cuando entra le dice, ese era mi cuñado. Primero, el uniforme blanco no se usa en pleno invierno. Uh-huh. Esta primera medida. Sí. Segundo, Adolfo se enteró que existía Victoria cuando Victoria aparece diciendo yo soy la hija de fulano y de mengano. Jamás supo, y él me lo decía, si yo hubiera sabido que Victoria, ¿cómo se la voy a entregar a un suboficial de prefectura, Sí. que fue el que la crió? Es inconcebible. Pero ¿qué hicieron? El relato, los hermanos Caín y Abel. Sí. Caín es el marino que mandó matar al hermano y la cuñada. Y Sí. jamás tuvo la menor idea de dónde estuvieron su hermano y su cuñada. Sí, sí, sí. Y que desprecia a la hija de su hermano y le entrega a un tercero, a un suboficial de prefectura, cuando él, si estaba criando a uno, hubiera criado a dos. Claro, sí, ¿Cuál sí, era la sí. diferencia? Entonces, buscan todos estos relatos lacrimógenos, como por ejemplo, el año pasado salió un libro hablando maravillas de Ana González. Sí. Ana González, la que le metió la bomba al general Cardoso, Sí. debajo de la cama, traicionando la confianza de la hija del general. Y sin embargo, terrible asesina, sacan un libro hablando maravillas de esta mujer. Y sin embargo, del general Cardoso, que Dios se apiade de él. Claro. Es Qué increíble. terrible, qué terrible. Bueno, Guillermo, esperemos que esta denuncia contra Lorenzetti llegue a buen puerto, como quien dice, ¿no? Así es. Mire, acá lo importante es no bajar los brazos. Sí, exacto. Algún día esto se va a revertir. Y algún día la verdad aparecerá. Pues nosotros sostenemos que esa trilogía que impusieron, Memoria, Verdad y Justicia, algún día se haga efectiva, pero que sea una memoria completa, la verdad de todo lo que pasó y una justicia imparcial. Por haber sostenido esto, el año pasado nos echaron de una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ajá. que fue escandaloso.
Sí. En la ciudad de Montevideo hubo una reunión donde fuimos, fui acompañado por otras 2 abogadas. Cuando dije eso, nos echaron. Y el relator de la Comisión de Derechos Humanos Sí. me dijo, ustedes acá no tienen nada que hacer, porque esto está nada más que para los defensores populares. Ah, bueno, los derechos humanos. Claro, Pero exactamente. Lo que los pasa es derechos que, humanos, una pregunta que yo me hago, ¿no? sí, Que no entiendo. ¿Los derechos humanos no son para todos? bueno, en teoría deben ser para todos, Ah, pero acá hay humanos y no tan humanos. o sea que los derechos humanos son derechos pero no humanos. Exactamente. Ujú, Son derechos humanos que tiene el delincuente abatido por el policía Chocobar, claro, pero no los tiene el turista que recibió todas las puñaladas, claro. porque para Entiendo. él nadie alza la palabra, como jamás he escuchado que una organización de derechos humanos salga a cuestionar a algún policía que cayó en cumplimiento del deber. Ujú, Porque ¿qué es lo que le dicen? Y bueno, era policía, estaba preparado exacto, para eso. exacto, En cambio, el delincuente hay que tratarlo con guante blanco y si hay claro. algún exceso, es un delito que afecta a la humanidad. Y además, según Zaffaroni me parece, o alguno de ellos, la culpa no es del delincuente, sino de la sociedad que no lo supo contener, ¿no? Ah, por supuesto, esto es lo que sostiene. Claro, encima que a uno lo roban, lo violan, lo matan, hay que pedirles perdón por todo lo que hicimos los habitantes para que ellos llegaran a esa situación. Los obligamos a que vayan a delinquir. Sí, 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 es terrible, terrible. Pero bueno, el señor Zaffaroni está bien ubicado, ¿no? Está en, no sé dónde andará, por qué lugar, menos mal que no está en el país, ¿no? Pero igualmente, Mire, no sé si no andará en el país, sí, sí, porque la anda, verdad anda, es anda, una persona anda, anda. que es poco afecta a trabajar. Ah, sí, 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 de trabajar ni hablemos. Mire, fue el juzgado de sentencia de él, es uno de los juzgados que tuvo la mayor cantidad de prescripciones y de pocas sentencias dictadas, porque no le gusta trabajar. claro, si tiene, alquila viviendas, así que tampoco. Claro, tal cual, con los prostíbulos que tiene, ¿para qué va a trabajar? Pero solamente en este país pasa esto, me parece, no sé si en otro Nada país, más. porque no pude estar en el lugar que estuvo con lo que... Pero bueno, sí, no, no. Uno, bueno, este programa no se queda solamente en Argentina, va a otros lugares también, ¿eh? Va a otros lugares. Así que hay que hacer el trabajo hormiga, ¿no es cierto? Y se van conociendo algunas que no lo pueden, en otros países no lo pueden creer, no lo pueden creer. No, no, Nada, no, nada, no, dice, sin lugar a dudas. cuando escuchan, bueno, si ahí creen, ¿no? Pero si uno lo dice así o le explica, y no creen mucho, pero cuando empiezan a escuchar, incluso los relatos de los que están presos y todo esto, no sé, realmente se entristecen porque por lo que ven que pasa en este país, ¿no? Sí, sí. Mire, a mí me pasó con una investigadora de la escuela de guerra de una universidad inglesa. Sí. Cuando yo le comentaba, me miraba asombrada y me dijo, bueno, vos me decís esto porque sos defensor. Le digo, no, no, yo no es porque sea defensor, no te estoy mintiendo, te digo lo que ocurre. Entonces empecé a mandarle documentación, no lo podía creer. Es que no se puede creer. No, no. No se puede creer. Bueno, Guillermo, Bueno, llegamos al final. De todas maneras, vamos a estar en contacto bueno, en otra oportunidad te volvemos a molestar para pero seguir cómo hablando. no, al contrario, es un placer enorme poder hablar de estos temas. Bueno, y espero Y luego te te envíe, mando la documentación. sí, sí, luego te envío el correo y realmente yo creo que, como decís, no hay que bajar los brazos. Hoy tenemos la suerte de estar, de tener un arma que es Internet, ¿no? Y que se llega a tantas partes y ahí es donde también está la lucha, ¿no? La Ya lo gente, creo. porque hay mucha gente que cada vez más opina y ya no están tan solos aquellos que en cierta manera no, que defendieron la patria y que bueno, hoy están pagando las consecuencias de esos hechos, ¿no? Así es.
Bien, te agradezco muchísimo. No, al contrario, un abrazo muy fuerte. Presidente. De la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Latinoamericanos. Bien, que no lo dejaron entrar en Uruguay. Así es. O sea, a esa asamblea. Nos echaron de Uruguay. A empujones. O sea, los dueños de los derechos humanos, pues parece que hay dueños, ¿no? Derechos y humanos tienen que ser, ¿eh? Sí. Le falta esa palabrita, pero bueno. Un gusto, Guillermo. Igualmente, un abrazo muy grande. Igualmente, hasta la próxima, ¿eh? Chao.